Esperanza Viva. Una elección inteligente. Esperanza Viva. En la lectura, el licenciado Alejandro Venegas. Capítulo 4. Razones para creer. En el excelente documental titulado Expulsados, la inteligencia no es permitida, Richard Dawkins, uno de los grandes defensores del ateísmo moderno, es interrogado sobre la posibilidad de encontrar a Dios algún día. La pregunta es, si un día usted se encuentra con Dios, ¿qué le diría? Dawkins respondió, yo le diría, ¿por qué te has escondido tanto? ¿Será esto verdad? ¿Realmente Dios se esconde? ¿Tendría lógica que Dios creara y mantuviera la vida, que viniera a este mundo a fin de salvarnos solamente para después esconderse? Dios no solamente dejó sus huellas digitales esparcidas por todo el planeta, sino también dejó huellas para que lo sigamos. También dejó sonidos, imágenes, conceptos científicos en todos los lugares, como señales de su poder. Dios está delante de nosotros todo el tiempo, presentándose como la verdad más concreta y absoluta que podemos conocer. Él da razones y motivos para que ejerzamos fe. Nos tropezamos con esas señales de Dios todos los días, en contacto con las cosas que Él creó. Cualquier persona es capaz de encontrar a Dios en las pequeñas y en las grandes cosas de la vida. La palabra del Señor declara, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías, capítulo 29, versículo 13. La cuestión propuesta por los ateos y los agnósticos actuales es, ¿cómo podemos creer en un Dios al que no podemos ver? Los agnósticos aceptarían la posibilidad de que Dios existiera, pero creen que no podemos conocerlo. Existe una buena razón para que tú creas que Dios existe, porque es verdad. Necesitamos entender que la verdad no está limitada a nuestros sentidos. Existen verdades reconocidas universalmente que no pueden ser percibidas por ninguno de nuestros 5 sentidos. El pensamiento es un buen ejemplo. No podemos tocar, oír, ver, oler o saborear los pensamientos, pero sabemos que existen. Conocer la verdad sobre Dios es fundamental, tanto para determinar la manera en que vamos a vivir, como para decidir lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Creer o no creer en Dios determina nuestros hábitos, nuestras relaciones, nuestras decisiones y sin duda alguna nuestro destino. En la mayoría de los asuntos de la vida, las personas hablan y actúan como si la verdad realmente les importara. Por ejemplo, es gasolina y no jugo de naranja lo que entra en el tanque de combustible del automóvil. Sin duda, sería desquiciado quien pensara que es una opción de estilo de vida colocar jugo de naranja en el auto y gasolina en el cuerpo. Sin embargo, cuando el asunto es Dios, la religión, la moral o la espiritualidad, muchas personas tienen la idea de que no importa en qué tú creas, en tanto seas sincero y no maltrates a los demás. La cuestión es demasiado seria. Si a Dios realmente no le importáramos cada uno de nosotros, deberíamos cerrar todas las iglesias y transformarlas en puestos de salud, en guarderías, bibliotecas o en cualquier cosa que fuese más necesaria. La función de la religión es relacionarnos con Dios y proveernos aquello que es nuestra más vital necesidad, la salvación. La religión cristiana nos muestra que Cristo actuó junto con Dios el Padre en la creación y más tarde se ofreció como sacrificio para nuestra redención. En Cristo está basada la fe vivida por millones de personas. Esa fe otorga significado y dirección a nuestra vida.
El escritor británico S.C. Lewis retrató esta idea cuando escribió que si el cristianismo no fuese verdad, entonces ninguna persona honesta querría creer en él, por más útil que fuera. Por otro lado, si es verdad, entonces toda persona honesta querrá creer en él, aunque no le sea útil de ninguna manera. En otras palabras, si Dios nos dio la vida, necesitamos saber lo que Él espera de nosotros. Si Dios no tiene participación en nuestra vida y está distante y no le interesamos, necesitamos saber eso también. Hace unos días, caminando por la calle, vi a un muchacho que venía en mi dirección con una camiseta negra con letras blancas que decía «Dios ha muerto», firmado Nietzsche. Cuando el muchacho pasó a mi lado, en la espalda de la camiseta se leía «Nietzsche ha muerto», firmado Dios. Estas frases son interesantes, cargadas de significado y hasta hecha con buen humor. Lo que más impresiona es notar a cuántas personas le gustaría que Dios no existiera. Como vimos en el capítulo anterior, se estima que más de 400 millones de personas en el mundo han descartado a Dios de su vida. Una de las principales razones para esto parece obvia. Sin Dios todo es permitido. Si Dios no existiera, podríamos llevar la vida como nosotros quisiéramos, sin culpa y sin responsabilidad moral por nuestros actos. Sin Dios en la historia, cada persona podría hacer lo que bien quisiera, pues no existiría una expectativa de recompensa o de castigo eterno. No habría juicio final. Otras personas quieren eliminar a Dios de su vida porque no creer es una moda intelectual. Muchos están convencidos de que ser ateo es algo culto, razonable. Esa ideología del ateísmo predomina en los medios de comunicación y en las universidades. Por eso, muchas personas son seducidas por el modismo. Después de todo, si una persona popular o célebre no cree en Dios, eso debe ser verdad, piensan muchos. Necesitamos desmitificar algunos conceptos muy difundidos hoy. Además de esto, toda persona debe enfrentar ciertas cuestiones antes de declarar que Dios no existe. Además de esto, toda persona debe enfrentar ciertas cuestiones antes de declarar que no cree en Dios. Por ejemplo, si Dios no es el creador y todo es obra de la combinación entre el azar y el tiempo, entonces hubo un momento, hace miles de millones de años, en que algo sin vida se transformó en algo con vida. ¿Cómo ocurrió? La cuestión es simple y directa, pero ningún científico logró hasta ahora responderla. Por cierto, debes haber escuchado hablar de Louis Pasteur, el científico francés. Por causa de su descubrimiento, de su apellido deriva la palabra pasteurizado, aquel proceso por el cual se preserva la leche y sus derivados, por ejemplo, durante más tiempo. Las experiencias y los descubrimientos de Pasteur derrumbaron la teoría aristotélica de la generación espontánea que afirmaba que sería posible que surja la vida de la no vida. Pasteur probó científicamente que la vida proviene de la vida, es decir, cualquier cosa sometida a cualquier circunstancia, ya sea de temperatura, ambiente o presión, que no tenga vida no generará vida. Por una razón obvia, la vida solo proviene de la vida. Es muy fácil entender esto. Mira a tu alrededor y tú mismo lo podrás constatar. Una materia inorgánica nunca puede generar algo orgánico. Nada sin vida genera algo con vida. Entonces, ¿qué es lo que lleva a una persona inteligente a ignorar esa ley básica de la vida, a creer que un evento ocurrido hace miles de millones de años ha sido capaz de producir vida? Eso exige cierta medida de la fe. Otra cuestión es, si Dios no es el creador y si todo surgió a partir de una explosión cósmica, ¿qué fue lo que explotó realmente?
qué gases se unieron en esa llamada sopa ácida galáctica? ¿De dónde provinieron aquellos elementos que explotaron? ¿De dónde surgió el butano, el helio, el hidrógeno, el nitrógeno y todos los demás elementos químicos? Es decir, ¿cuál fue el origen primigenio, primario, de todas estas cosas? La ciencia no tiene una teoría que presentar cuando la cuestión es la causa primera, porque la causa primera vino antes de la gran explosión, antes del Big Bang. ¿Esos elementos químicos serían eternos? ¿Podemos imaginar cosas inanimadas que existan eternamente, pero a Dios no? Los cuestionamientos sin respuestas convierten a la evolución en apenas una teoría y no una ley científica establecida. Es interesante y muy cómica la sátira del Dr. Marcos Eberlin, con posgrado en espectrometría de masas y presidente de la Sociedad Internacional de Espectrometría de Masas, en su página de Facebook sobre la idea del Big Bang. En el principio era la nada, y la nada era nada, y la nada nada se hizo, y la nada le dice a la nada explota, y la nada explotó y fue un bang, bien bing, y la antimateria simplemente desapareció. Otra cuestión que debe ser pensada honestamente: ¿qué trajo de bueno el ateísmo para las personas o para la sociedad? Busca a una persona que estuviera hundida en las drogas y que haya sido salvada por la adhesión al ateísmo. Preséntame a un alcohólico que haya vencido el vicio por leer los argumentos contrarios a la existencia de Dios. Encuentra a alguien que haya superado la depresión profunda siguiendo las ideas de los agnósticos. Quiero escuchar el testimonio de una prostituta que se haya encontrado con un grupo de militantes ateos y a partir de entonces resolviera abandonar su estilo de vida porque encontró una filosofía que realmente trajo sentido a su vida. Vamos ahora con otro razonamiento. Imagina que el ateísmo esté en lo correcto y que Dios no sea el creador ni el sostenedor de la vida. Imagina que todo esto sea invención de los religiosos que usan a la deidad como un apoyo, que toda religión no sea más que misticismo y superstición. En ese caso, tú habrías venido de la nada y de nadie. Estarías aquí sin una finalidad, un propósito, y nadie podría amarte, ni ver tu angustia, ni tu dolor. Después de la muerte, no habría nada más. Tu origen sería lo fortuito, el azar. No habría un Dios creador. Jesús no habría venido a la tierra. Dios no sería la fuente de la vida ni del amor. Esta sería una manera terrorífica de vivir, una vida sin propósito y sin esperanza. Si sufres, no habría nadie para socorrerte. Después de la muerte, no habría resurrección, ni cielo, ni tierra nueva. Terminó. Game over. Y en cuanto al problema del bien y el mal, es común que algunas personas digan que no creen en Dios por causa de la existencia del mal. En el tercer siglo a.C., el filósofo Epicuro levantó este dilema: o Dios puede todas las cosas y no es amoroso, o es amoroso pero no puede todas las cosas. Un Dios al mismo tiempo todopoderoso y todopoderoso no dejaría que sucedan cosas malas, principalmente a las personas buenas. El dilema de Epicuro atravesó los siglos y llegó hasta nosotros con la misma fuerza que tenía cuando fue propuesto. Sin embargo, intenta ver las cosas desde otro lado y responde: ¿el mal responde a alguien? No. ¿El mal responde a alguna ley? No. ¿El mal respeta los derechos humanos? No. ¿Respeta a los niños? No. ¿Respeta a los ancianos? No. La verdad es que el mal no respeta nada. Entonces, ¿por qué el mal no tomó cuenta de todo? Si no tiene límites, ¿por qué razón el mal todavía no dominó por completo la vida humana? La respuesta está en Dios. El mal no domina sobre todas las cosas porque Dios es lo opuesto del mal y mantiene las cosas en equilibrio hasta que Él mismo ponga un fin a la maldad.
En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, leemos que Dios les enjugará todas lágrimas de los ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. La vida está hecha de elecciones. No somos mejores ni peores que la suma de todas nuestras elecciones. Quien no consigue acertar en las elecciones pierde oportunidades y muchas veces la estabilidad y la esperanza. Lo que hacemos en general, con nuestra lógica humana, es colocar sobre Dios la culpa de las cosas que salen mal y así intentamos sacarlo de nuestra vida. ¿Cuántas personas culpan a Dios por el hambre en algunos países de África solo para después descartar al Creador como una idea errada? La culpa del hambre y de todas las cosas malas es del propio ser humano. Somos nosotros quienes tomamos decisiones y elegimos entre lo correcto y lo equivocado. Somos nosotros quienes destruimos el planeta y al semejante. No es Dios. El enemigo del Señor siempre quiso denigrar el carácter divino, culpándolo por el mal. Su deseo es sacar a Dios de la vida de las personas. No permitas que esto ocurra. Al contrario, hoy más que nunca necesitamos creer en Dios, en su gracia, en su amor y en la redención disponible en Jesucristo. Un día, todo sufrimiento tendrá su final. Llegará el tiempo en el que estaremos plenamente realizados y veremos claramente que Dios es bueno y que su voluntad es la mejor alternativa. Toda la humanidad estará lista para ver a Jesús regresar en las nubes de los cielos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, el apóstol Juan afirma que todos lo verán con sus propios ojos. Entonces, no necesitamos más pruebas, porque la bondad de Dios estará frente a nosotros por toda la eternidad. En el Salmos, capítulo 53, versículo 1, puedes contestar que el ateísmo no es tan moderno. Allí está escrito: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mucho antes de que tú y yo existamos, ya había personas que han intentado extinguir a Dios de la historia y no lo lograron. Así, hoy existen personas que odian a Dios e intentan rebajarlo al nivel de la superstición, pero nunca lo consiguieron. La Biblia es la mayor revelación de Dios después de la encarnación de Jesús, la única oportunidad de alcanzar paz y esperanza en este mundo. Nadie puede ser feliz sin el autor de la vida. A lo largo de los años dedicado a mi trabajo como pastor, he debatido con defensores y apologistas del ateísmo en diferentes circunstancias. En todos los casos, una cosa es clara: por detrás de cada duda real o argumento aprendido de memoria, existe una historia escrita con dolor, tristeza, baja autoestima, abuso e incomprensión. Algunas de esas personas están profundamente decepcionadas con el mundo y con Dios. Un ejemplo es una adolescente que conocí tiempo atrás. Ella cursaba el segundo año de la enseñanza media, era mi alumna. Más o menos por la mitad del año, públicamente se declaró atea. En la primera oportunidad que se me presentó, me aproximé a ella y combinamos un horario para conversar sobre la cuestión. En el lugar y el horario que habíamos marcado, estábamos listos para el choque de ideas. Sin embargo, no fue eso lo que sucedió allí. Solamente hablé yo. Usé la lógica, la filosofía, las matemáticas, la ciencia y por fin la Biblia. Pero nada de eso producía algún efecto. Ella solo quedaba cabizbaja, moviendo la cabeza en negación. Cuando yo estaba prácticamente sin argumentos y desistiendo del hipotético debate, ella cedió. Comenzó a llorar. Con mucha dificultad contó lo que le estaba pasando. «Profesor», me dijo, «yo siempre creí en Dios, siempre amé a Jesús y creía que Él me amaba. Mi mamá siempre oraba conmigo y pedía la protección de Dios para mí. Siempre confié en las oraciones de mi mamá y en que Dios podía todas las cosas. Solo que un día todo cambió». Ella misma se interrumpió.
Cuando estaba en el 8º año de la enseñanza primaria, una amiga y yo fuimos abordadas por 2 hombres cuando íbamos al colegio. Ellos nos llevaron a una construcción abandonada. Allí, más que nunca esperé por Jesús. Clamé por ayuda en oración. Profesor, él vio mi desesperación, pero no hizo nada. Mi amiga, de 13 años, y yo fuimos brutalmente violadas. Prefiero creer que Dios no existe antes de imaginar que sí existe, pero que no hizo nada. Puedes imaginar mi dolor al escuchar toda aquella historia, pero no imaginas el dolor que vi en los ojos de aquella muchacha. En aquel momento respiré hondo, sin tener nada para hacer o decir, a no ser bajar mi cabeza y llorar con ella. En medio de las lágrimas y el silencio, yo la miré y le dije, mi niña, perdona a Dios. No es que Él se haya equivocado, pero perdónalo hasta que Él regrese, te abrace y te explique lo que ahora es inexplicable. En este mundo ningún ser humano podrá darte las respuestas que tú necesitas, pero un día entenderás lo que hoy parece imposible comprender. La verdad es que no todo encaja en la teología humanizada que creemos, pero nuestra conciencia continúa apelando a nuestro corazón diciéndole, confía, la esperanza siempre vencerá. Dios está a nuestro lado, incluso en medio de nuestro dolor y sufrimiento. Él prometió estar con nosotros incluso en el valle de la sombra y de la muerte. Es verdad que Dios no impide que cosas malas sucedan a personas buenas, pero también es verdad que Él no nos ha abandonado en nuestro dolor. Mi deseo para ti es que te acerques más y más a la esperanza viva, que es Jesús, y que no lo saques de tu vida. Él es el único que te comprende, que sabe todo lo que has vivido, que acompañó cada lágrima que derramaste. Él entiende tu dolor y te ama incondicionalmente. Aquella alumna pasó la segunda mitad de aquel año un poco avergonzada, manifestando gratitud en su tono de voz. Terminado el año, nunca más la vi. De todos modos, tengo la plena seguridad de que Dios está al lado de ella más que nunca y que un día Él explicará a aquella joven lo que ahora parece inexplicable. Dios no nos creó ni murió en la cruz por nosotros simplemente para esconderse luego. El hecho de que no tengamos todas las respuestas no significa que Él no sea nuestro creador, mucho menos que Él no se interese por nosotros. Él nos ama y muy pronto vendrá a este mundo para buscarnos. Entonces seremos plenamente felices. Tenemos razones suficientes para tener fe. Esto fue Esperanza Viva. Lectura de Alejandro Venegas. Sobre textos de Iván Saraiva.